Y ahí paso a la segunda pregunta a propósito yo creo mucho en el Estado. O sea, es fundamental. A propósito del poema este de Neruda, El barco. Porque si nosotros tenemos un buen Estado, nosotros tenemos que resolver los problemas fundamentales que tiene la sociedad. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema fundamental hoy de la seguridad? El primer acuerdo en el contrato social fue ese, el primero. O sea, de estado de naturaleza pasó dentro de los muros del burgo, ¿no es cierto? Yo te voy a proteger, pero tú me regalas una parte de la libertad. Ya no puedo hacer lo que quiero. Y creo que hoy día el Estado no cumple eso. Y ahí requiero más Estado. Ahí quiero más carabineros. Tenemos un déficit de 40% de carabineros en Chile. O hemos visto carabineros. ¿Se acuerdan del plan cuadrante? El plan cuadrante era uno de los 3 mejores planes diseñados en el mundo. Si está, véanlo, está en internet. Está el plan este de Giuliani, de la ventana rota, que si una ventana rota, inmediatamente aquí hay otro plan en Centroamérica, que es un plan de trabajo más comunitario, y el plan cuadrante. Ya no funciona el plan cuadrante, sino el carabineros. Recuerden que la idea era el Bobby inglés caminando por la calle, uno tenía el celular, pasaba algo, lo llamaba, no están. Tenemos un déficit en 40%. El año antepasado egresaron 800 carabineros, pero 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar 1.500, pero 2.500 van a ir a retiro. Necesitamos más escuelas de carabineros, pero necesitamos pagarles más. ¿Sabes cuánto es un muchacho que está estudiando 2 años para ser carabineros? 80.000 pesos se les da mensualmente. Esa es mi negociación con el ministro de Hacienda. Esa es la pedida mía. Esas son mis pedidas. Yo negocio esas cosas. No pido el carguito, no. Esa es mi pedida. Vengo pidiendo, ¿verdad? Que le paguen 300.000 pesos a él y a los que hacen el servicio militar. Porque los que hacen el servicio militar generalmente son jóvenes de familias más carenciadas, ¿o no? El servicio militar obligatorio, ¿eh? Es obligatorio. A ellos también tenemos, porque hacen un servicio a la patria. Entonces, yo en eso necesito más Estado. Yo quiero mucho Estado ahí. Yo quiero hartos fiscales, quiero hartas PDI, quiero hartas cárceles. Necesito Estado y necesito impuestos para eso. ¿Ya? Pero también necesito, y concesionadas, yo las cárceles concesionadas, esa no es discusión para mí, pero necesito cárceles. Necesito 2 cárceles hoy día de alta seguridad y 4 cárceles de mediana complejidad para tratar de ver si podemos salvar a algunos jóvenes. Y necesito mucha plata y muchos recursos para meterme en las poblaciones, en las familias. Si yo logro, como Estado, meterme en la familia, pero bien, para saber sacar, en la familia está el tema. Mi madre, 16 hermanos, yo puedo decir de cuenta, no tenía por dónde, porque en el fondo mi familia era muy educada, teníamos muchos libros, muchos, nosotros no teníamos televisor, pero me conozco toda esta colección Robin Hood. ¿Se acuerdan de la época esa cuando aparece vayan, busquen la empresa Vivo está, donde están todos estos clásicos? Entonces yo viajaba, mi mente viajó siempre, porque leíamos como animales. Nosotros nos peleábamos el Reader Digest, ¿te acuerdas de esa selección, el Reader Digest? Ahí está el tema. Yo para eso necesito más. ¿Me entiendes? Entonces, yo la discusión de la subsidiariedad, ¿ya? Yo no me quiero encampar mucho en eso, porque hay momentos en la historia donde el Estado puede ser subsidiario, pero hay otros momentos donde requerimos un Estado distinto, porque si no, finalmente no va a resolver los problemas de la coyuntura. Hace 25 años atrás no teníamos problemas de la delincuencia que tenemos hoy día. Siempre hubo delincuencia, pero no lo que pasa hoy día. Entonces, yo creo que uno ahí tiene un poco que desideologizarse. A mí me gusta el Estado. Por ejemplo, yo creo que la educación tiene que ser gratuita hasta la enseñanza media. Yo estudié con crédito, pagué mi crédito. Yo soy un privilegiado. Y como soy privilegiado, tengo que devolverle al Estado lo que el Estado hizo por mí. O con impuestos, cóbreme más impuestos porque gano más. O devuelvo, como dice yo con mi crédito necesario, pagué. Yo, ahí está, lo pagué. Pero yo creo, por ejemplo, nosotros tendríamos que tener una muy buena educación pública, desde pre-kinder hasta cuarto medio. Y ahí quiero meter plata, pero también exigir. Porque tenemos 2 problemas. Los 2 avisperos en este país, no tengo ningún problema en decirlo, es los profesores y los médicos. 45 días de licencia tuvo el servicio de salud el año pasado, 45 días.
Si solamente restáramos 15 días, resolveríamos la mitad de las listas de espera, por lo menos. 45 días. Así es. Y yo ahora mandé a solicitar la información de justicia. ¿Cuánto son las licencias que hay justicia? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí estoy de acuerdo. Ahí hay que meterle mano al Estado. Y también respecto, por ejemplo, los profesores hoy día tienen cierto nivel remuneracional que no lo tuvieron antes. Es objetivo. Yo me acuerdo de mi profesor en la enseñanza media. Bueno, yo creo que hay que exigirle más para que saquen buenos estudiantes, pero también en un entorno escolar distinto, donde el profesor sea respetado, etcétera. Bueno, hay una discusión apasionante. Yo creo mucho en el Estado. Yo soy hijo del Estado. Y si no hubiera sido por el Estado, aquí no estaría, es hijo del Estado chileno y alemán, con mi beca de la Fundación Adenauer. Andrés, hay una pregunta de una persona que está conectada por Zoom y pregunta lo siguiente: si a tu juicio es posible una alianza que haya desde amarillo a República. Yo ser súper franco. Primero es una definición que tenemos que tomar el partido, pero es muy difícil. Daniel, yo le quiero decir a Daniel que es muy difícil en las condiciones de hoy día tener una alianza con republicanos. Vemos distinta la política. Y yo además lo observé estos días en el Congreso. La tentación justamente de muchos colegas republicanos que cuando uno no piensa como ellos te terminan descalificando, ya te crucifican, o sea, por ningún motivo más, con amarillo, etcétera. Entonces, yo creo que es muy difícil. Y con Chile Vamos, bueno, tendremos que ver, estos son proyectos políticos, son momentos en la historia. La democracia cristiana y el Partido Socialista fueron oposición desde la década del 30, cuando Elwin decide entrar a la Falange y Almeida decide irse al Partido Socialista. Eran muy amigos los dos, se van al campo Almeida y Elwin le dice no, a un grupo, ustedes váyanse al socialismo, yo me voy a ir a la Falange, porque tenía otras convicciones. Y ahí nunca se encontraron, pero se encontraron los 80 y finalmente, yo diría, bajo el liderazgo de la democracia cristiana, se lograron los mejores gobiernos de la historia de Chile. Ahí está la cifra, ¿no? Y veremos el día de mañana. Nosotros, por eso digo, nosotros tenemos hoy día la libertad de poder conversar con la derecha, pero respecto de republicanos es muy difícil. Presidente, le había escuchado atentamente sus palabras y me siento tremendamente comprometido y agradecido y siento ese complemento de ser amarillo y compartir plenamente lo que usted ha señalado. Pero hay un tema que a mí siempre me ha dado, bueno, no a mí, sino que en general lo siento tan vigente en este país, en nuestro querido país, y eso de que todos los políticos son frescos, que hay que componenda, y qué tipo, y que hay un desprestigio a la política tremendo. Y la política no se puede desprestigiar, tiene que ser lo mejor del país, donde esté justamente la creencia y lo que es la representatividad de sentirme totalmente identificado con el que me representa. Y siguiendo esa línea, siempre he pensado que hay algo que debería ser como un punto de identidad dentro de los amarillos, que es la ética. ¿En qué sentido? En que muchas veces hay intereses divergentes y dentro de los intereses divergentes uno dice, es que mira, este nos conviene más, pero nos conviene más por un resultado inmediato. Y ahí es donde me encantaría la visión de los representantes amarillos que pueden en un momento decir, y que uno lo sienta, nos convenía, pero soy capaz de decir no y voto en contra o a favor según sea la condición, pero sentirse que realmente él es intransable. No por componenda va a llegar. Y una de las cosas que me impresiona, por ejemplo, ver en el programa de televisión, haber escuchado al presidente en Senado, decir, claro, elegir la cantidad de alcaldes y representantes es súper complejo. Yo la primera pregunta que me hago, claro que debe ser complejo. ¿Se eligen los mejores o las conveniencias que haya según la posición política o el acuerdo que puedo tener? Y eso es lo que salta a la vista. Yo, por ejemplo, como estudiante de Derecho, soy abogado, en la Universidad de Chile, en esa vieja Universidad de Chile, y aún más, vengo de un lugar más viejo que el Instituto Nacional, pero cuando era de adobe, ¿no?
Siento la república y sentía la Ah. república. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay que elegir un profesor universitario que está postulando, era ayudante o así, que quiere postular a un puesto en propiedad como profesor ordinario. Y llegaba y se hacía, el decano decía, usted va a disertarse un tema sobre usted quiere saber de lo que quiere de su categoría de profesor de Derecho Civil. Elija un tema de Derecho Civil y hace una exposición donde están todos, digamos, los profesores que son de esa rama y están todos los alumnos. Y uno ve un profesor que le tenía el máximo de respeto y todo, llegar y verlo casi como uno como alumno cuando está enfrentado a un examen. Entonces ahí siente el valor de lo que es ser demócrata y de elegir a los mejores. Yo, presidente, creo que si busca el Partido Amarillo una dosis de identidad, ojalá esté cercano a lo que es la visión ética de cada uno de nuestros representantes. Eso es todo. Nosotros tenemos un problema a propósito del Estado que tiene que ver con la educación. Tenemos un problema con la educación porque la educación no es buena, como en lo público, ¿no? Pero igual tampoco es que, si uno lo compara con la PISA, yo viví 6 años en Alemania y de alguna manera también me introduje en cómo, tengo esto, en cómo funciona el sistema educacional alemán, que no es mucho más que el chileno, pero no tienen ni más obras, pero todos los niños andan con un instrumento en la calle. O sea, la misma cuestión que a mí me impresiona, lo segundo me impresiona es que todos tienen latín. Yo cuando fui, me dicen, mira, tengo dos problemas. Como vas a estudiar estudia historia y ciencia política y en Heidelberg, tienes que saber latín. Pero latín es un año más. Yo no tenía un año más, así que fui, me preparé un poquito, hablé con el decano, le dije unas cuantas cosas en latín, como había estudiado Roma, y me dijo, ya ustedes saben latín. Él supuso eso. Claro. Porque si no era un año más, y no tenía un año más ni tenía beca, ¿no? Ahí está el pequeño y el gran latín. O sea, esas son dos cuestiones que nos van diferenciando. Todas las universidades que se llaman universidades tienen filosofía. Nosotros ya no tenemos filosofía en los colegios. No, la historia es cada vez menos, pero lo que no tenemos es educación cívica. Entonces tenemos un problema porque la educación, tenía mi amiga Pepa Sandón, es regular, más o menos, pero además tenemos otro problema. No tenemos educación cívica y tenemos que formar ciudadanos. Entonces, el ingreso a la política, claramente, no es de los mejores, digamos las cosas como son. No es de los mejores. Es como el carabinero. Si nosotros mejoráramos la apuesta, tuviéramos más escuelas de carabineros, les pagáramos más, naturalmente entrarían jóvenes, muchos más jóvenes, y la selección sería más difícil. A pesar que igual el año pasado postularon 15.000. Entonces tenemos un problema ahí. Porque hoy día tenemos un problema en los colegios. Y esto no es que esto fue de todo. A la derecha y a la izquierda se pusieron de acuerdo y sacaron educación cívica, filosofía, etc. Y el problema es que hay que, más de la matemática y todo eso, los jóvenes tienen que aprender a pensar, a decidir. No hay que tenerle miedo a las ideas. No es que todos se van a ir, no, se van a ir a la izquierda. No. Al contrario. Al contrario, yo creo que los jóvenes tienen que, mientras más ideas. Alemania es un país donde sus niños aprenden de chicos filosofía, ética, todas esas cosas. Además, miren lo que es Alemania. No, Alemania no es un país extremo. Y por tanto ahí tenemos un tema. Y en lo público, generalmente la ética tiene que ver con aquellas cosas que yo puedo y no puedo hacer respecto al Estado. Pero hay una cosa de mí que es la moral política. Hay un norteamericano que se llama David Hedlund que habla de la moral política. ¿Existe la moral política? Claro que existe la moral política. Porque tiene que ver, la moral generalmente, cuando hablamos de la moral, tiene que ver con aquellas cosas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas dentro de intramuro, ¿ya? Lo inmoral es aquellas cuestiones
respecto de otras personas que nosotros podemos o no podemos hacer vinculado a su dignidad personal. Y lo amoral es la inexistencia justamente de la moralidad. La ética generalmente la vinculamos a aquellas cosas que podemos o no podemos hacer en lo público, pero también existe la moralidad en lo público. Que no es, no sé, andar desnudo en la calle, ¿no? Eso es inmoral, pero es porque en definitiva los códigos dicen que no podemos hacerlo. No, tiene que ver con aquellas cosas que nosotros sabemos que van a tener consecuencias y que a pesar de eso las hacemos. Eso no es moralmente en lo público aceptado. Yo lo sé, pero finalmente lo hago igual. Entonces, la moral política, habla justamente de la moral política. Existe la moralidad política, claro que existe. Son aquellas cosas que no tienen que ver con el Estado, tienen que ver con la sociedad, con las personas que puedo o no puedo hacer. Entonces, yo creo que nosotros tenemos efectivamente, o sea, yo creo que en amarillo van a pasar cosas el día de mañana, no, ven que eran iguales que el resto, claro, van a haber algunos tipos que posiblemente se aprovechen, pero uno no tiene que perder la esperanza en la política. Y no tener miedo de disentir, o sea, y a pensar distinto al otro. Lo que sí, yo por lo menos creo, y yo me muevo en ese sentido, es primero la convicción de, independiente cómo piense la otra persona, desde el sector que sea, tiene una dignidad, y yo respeto la dignidad de la persona humana. Como respecto a la dignidad de la persona humana, me muevo en eso. Si finalmente él no me respeta a mí, ya ese es su problema. Y por tanto yo creo que, o sea, termino con esto, a ver, dos cosas. Uno, yo creo que la posibilidad justamente de poder entendernos los distintos, ¿no? Los diferentes, primero es creer en ciertos valores comunes. El valor de la democracia, el valor de la libertad, el valor de la libertad. O sea, hay ciertos valores que nosotros tenemos que dejar instalados en la sociedad en que tenemos que conocer. Y en lo que me voy desmoralizando, o perdiendo moral, es cuando efectivamente desde la política o desde incluso también desde la persona voy a un proceso que también está vinculado al tema de la humanización y de la deshumanización. Cuando planteaban en la discusión sobre la violación y el tema de las 3 causales y el aborto, yo me acuerdo que estaba en Villarrica, yo voy harto a los colegios en Villarrica, ahí hay un cura de un choro, que es Monseñor Steinmeier, que es el obispo, y me invita a hablar con los jóvenes. Yo siempre parto con rock, pero el rock ya a los jóvenes no les dice nada, porque hoy día están con reggaetón, mi hija le gustan los coreanos, bueno, claro, yo soy de otra época, pero ni así loco. Pero yo les planteaba, y ahí tiene que ver con la moral política, con las convicciones. Porque mucha gente decía, mira, si yo estoy contra el aborto, me tengo que votar eso, porque no sé cuánto. Yo me dicen conservador, bueno, puede ser, pero es lo que yo creo. Cuando una persona maltrata a otro, se va a comenzar a deshumanizar. No vale lo mismo. No tiene el mismo valor. Si alguien atenta contra otro, o sea, en el fondo lo ofende, etcétera, ya no es lo mismo. O sea, bajó un escalón, ¿no es cierto? Si después una persona golpea a otro, que es más débil además, bajó un par de escalones. Ese es el proceso de deshumanización. La violación es uno de los procesos más profundos, y abusar contra menores y todo eso son los procesos más profundos de deshumanización. Pero el último proceso, cuando ya me deshumanizo completamente, es cuando yo atento contra la vida de los, lo mato, o lo hago desaparecer. ¿No? Pero bueno, hay una posibilidad del perdón, ¿no? Y por eso Cristo nos da esa alternativa del perdón, pero el perdón bajo el arrepentimiento, no el perdón sin arrepentimiento. Bueno, para poder volver a hacer de alguna manera, a reconstruir ese camino, pero es difícil. Ahora bien, desde la política, cuando en definitiva yo sé que no estoy actuando en conformidad a la moral política, también paso por ese proceso de deshumanización. No valgo lo mismo.
no valgo lo mismo. No es que maté a otro, no es que viole a otro, pero yo no valgo lo mismo. No es el mismo. El otro sí, porque el otro ha mantenido un estándar. Pese a dificultades, pese a un montón de cosas, ha dicho, voy a votar rechazo. Porque yo observo que si no lo hago, mi país se va a ir al carajo. Y otros de mi misma generación, que estaban en puestos de poder, que fueron gobernadores, por ejemplo, capitularon, no vale lo mismo. Porque sabían perfectamente, pero decían, no, si sabemos que esta cuestión es mala, que estoy en el gobierno, pero estamos todos, como si toda la izquierda está allá, ¿cómo vamos a estar acá? No es que está a la derecha ya. Eso, en otro extrapolado, es más o menos lo mismo. Entonces, la moral política, eso no es antiético. El tipo no hizo, no se robó nada, no metió las manos en las patas de la municipalidad. Pero lo que hizo tiene que ver con la moral política. Y por eso, como dice Detlur, existe la moral política. Es ese momento en que uno decide o no si hace lo correcto que va a afectar a las personas. Andrés, te queremos agradecer que hayas venido de tu exposición y la disposición también a responder las preguntas.